un honor. A pesar de que lo leí, o sea, muy entre ventanitas en este momento, anoche mismo, a propósito de ocio, abrí las ventanas y dije voy a dejar entrar la fresca noche mientras termino de leerme el libro. Bueno, y la pasé muy bien. No solo por el libro, sino porque también había puesto un disco y de la noche tenía una copa de vino y sí, pero me daría mucha vergüenza decirlo, ¿no? Puse a Nicky Nicole. Bueno, es un libro, por supuesto, interesantísimo y que responde a un trabajo. Lo vi como un libro que responde a un trabajo en el que Diego está sumido hace ya mucho tiempo. Podríamos decir, es una de las caras del trabajo general que Diego está desarrollando. Todos sus libros de alguna manera convergen en este trabajo común, donde la pregunta por el ocio, por supuesto, es una pregunta precisamente por eso, por lo común, ¿no? Y el libro tiene, como decía Carlos, muchas zonas, algunas más ripiosas, más difíciles, más complejas, y otras que sobre el final efectivamente van dando un desenlace. Yo tuve la misma sensación. La primera parte, la primera parte se podría designar, como lo hace Diego, como la policía del ocio. Es una pequeña entrada a la policía del ocio, y cuando hablamos de la policía del ocio, hablamos evidentemente de la filosofía. Es decir, la filosofía es el nombre para el primer arrinconamiento o para el primer acoso de la posibilidad del ocio, y por eso mismo Diego nos está preguntando por el ocio como un descanso en la inmanencia del tiempo. Se está preguntando por el ocio como una forma que precede a la configuración del mundo por parte de la historia y de la filosofía. Así que el ocio es algo así como una especie de memoria inmemorial, que puede aparecer de distintas maneras, con diferentes variaciones, con diferentes figuras, pero que siempre está remitiendo a ese arcaísmo que precede a este momento de configuración de la policía, que es el campo de la filosofía. Musil, en un libro fundamental sobre el ocio, que es El hombre sin atributos, probablemente el libro más increíble y más extenso también que se escribió sobre el ocio, tiene la misma sospecha. Dice en algún momento de ese libro que los filósofos son personas violentas que no disponen de un ejército, y por eso se apoderan del mundo encerrándolo inmediatamente en un sistema. Y por eso lo que está haciendo Musil allí en ese libro fundamental es trabajar la muerte de todas las tradiciones para inaugurar algo así como la dispersión contemporánea, ¿no? Porque parte de algo que aunque no esté dicho en el libro de Diego, sí está muchas veces insinuado, y esto sería el hecho de que la realidad no tiene una unidad sustancial, no cuenta con ninguna base de valores en la que podamos apoyarnos. Más bien tenemos que hablar de que la totalidad ausente es una morada de la que la vida ha sido expulsada, y eso está recorrido en el libro de Diego. ¿De qué estamos afuera? Bueno, estamos afuera de esa totalidad ausente, digamos. Estamos afuera de la posibilidad de pensar en términos de dispersión, disgregación y de falta de unidad. Y por lo tanto, el ocio no sería un momento que se recorta dentro del tiempo mismo de la producción, sino que más bien sería, como lo trabaja Diego, una especie de reactivación imaginaria de los individuos para esculpir la figura de uno mismo, ¿no?
Entonces acá hay algo muy interesante. El ocio sería algo así como la pregunta por eso que somos antes de que la forma actúe sobre nosotros. El ocio sería la pregunta por eso que precede a la propia forma de la individuación. ¿Esto qué significa? Que, un poco como lo sugería Carlos recién, el pensamiento siempre es la inauguración de un espacio que se trasciende en las posibilidades imaginarias respecto del presente. Y este modo de trascenderse, esta trascendencia impalpable del pensamiento, sería precisamente lo común. No es algo que existía o que tenga que existir, sino que este pensamiento es algo que vaga y se dispersa más allá de sí. En la página 28, Diego muestra entonces la ancestralidad, pero una ancestralidad que se actualiza misteriosamente, como si se actualizara rodeada de nada, en los cuerpos que, por ejemplo, desbordan una plaza, como sucede con las revueltas. Pero no lo hace comprendiendo esto como una figura, lo hace comprendiéndolo como un desmembramiento siempre presente de la temporalidad. Y esto lo conduce a redefinir el problema del arte y el problema de la filosofía después de Heidegger, pero fundamentalmente con Duchamp y con Nietzsche, donde ocurren cosas fundamentales que yo no voy a poder comentar ahora por una razón de tiempo, pero es un nudo fundamental del libro, ¿no? Es un nudo fundamental ¿por qué? Bueno, por un lado porque el ready-made de Duchamp puede ser leído en términos de principio o de umbral del arte contemporáneo en una conexión directa, por supuesto, con la transvaloración de todos los valores obradas por Nietzsche. Pero esta transvaloración de todos los valores y este ready-made tienen pequeños detalles. Está el detalle del urinario, en el caso de Duchamp, está el detalle de la anécdota referida hasta la exasperación de Nietzsche abrazándose a un caballo en la plaza de Turín en 1805. Yo me hacía la pregunta allí, ¿por qué Nietzsche se abraza del cuello de un caballo? ¿Por qué las disculpas por estas actitudes tan desafortunadas del mundo productivo, del humanismo, se las acusa a un caballo? Podría habérselas extendido a cualquier otro animalito, ya que no existe ningún animal que no le hayamos hecho daño, ¿no? Pero lo hace con un caballo. Y lo hace con un caballo porque de alguna manera lo considera una especie de último cómplice del eterno retorno de la mismidad. Como si ese caballo fuera un testigo azorado del tiempo que las personas han empezado a dilapidar en las novedades, en las esperanzas y las utopías como si fueran algo futuro, ¿no? En las últimas páginas Diego corrige este concepto de utopía, hace magia porque lo toma de Lévinas y desde Lévinas lleva a este correctivo de la utopía. Todo esto ocupa de alguna manera la primera y la segunda parte del libro. La tercera parte arranca con la alegoría de la caverna de Platón. De algún modo volvemos a lo mismo, ¿no? Donde con la alegoría de la caverna lo que tenemos es el gesto enceguecedor y la economía energética precisa, donde Platón convierte la luz y el sol, su fuente natural, en signo e imagen de una verdad inalcanzable, y a las sombras en el consuelo que tienen los pobres hombres condenados a la monotonía de las actividades y habitualidades laboriosas. Bueno, la alegoría de la caverna es el comienzo del cine, pero hay algo interesante, un dato que le debo a Daniela Zabrowski en un ensayo que me entregó el otro día, muy bonito, que es el comienzo del cine, pero que es el comienzo del cine como hipnosis, ¿no? O sea, la historia hipnóptica del cine, incluyendo esas películas como La piel de corazón de cristal de Herzog, ¿no? Son películas donde siempre el cine está vinculado, digamos, a la forma hipnótica. Como el cine chamánico.
como el cine chamánico, claro. Entonces, Diego objeta todo esto porque va a tomar un concepto, va a redefinir el concepto de intelectual, nada menos. Lo va a redefinir, quiere decir que lo va a desingularizar, porque el intelectual ya no es un individuo, ¿no? Ya no es un ser, ya no es un cuerpo particular. Y para redefinir esto hace una operación anterior, y esta operación anterior tiene que ver con desarmar cualquier relación posible entre el chamullo filosófico y el mundo y el reino de las cosas. Entonces es un libro que está todo el tiempo situado en lo que ya a principios del siglo XX llamaríamos el quiebre referencial. Cuando hablamos del quiebre referencial estamos hablando de muchas palabras para la misma cosa, muchas cosas distintas bajo la misma palabra, ¿no? Y esto que llevó en muchos casos a la melancolía, por ejemplo a Benjamin, ¿no? O sea, Benjamin busca allí algo así como la fuente del saber melancólico, lo lleva a Diego a un camino totalmente distinto. Por ejemplo, lo lleva a la apertura del ocio como tal, ¿no? El ocio sería, en este aspecto, un estado colectivo de suspensión del fundamento productivo de la realidad, y esto es lo que hace que el intelectual pueda ser definido de otra manera, ¿no? Ya no como alguien que presenta alguna cualidad especial para leer los signos que las mayorías pasivas no pueden comprender, sino como la capacidad igualitaria de los seres vivientes para interrogar los procesos que llevan a que la vida tenga una forma. El maestro figurativo de esta detención hace que de repente el libro, yo lo estaba leyendo curiosamente en paralelo, lo leí en paralelo con una relectura de Boca de Lobo, que es una novela formidable de Sergio Chekfeld, la recomiendo tanto como El Imperativo Ocioso, escrita por Sergio Chekfeld en los años 90. No sé por qué volví a esa novela, donde Sergio Chekfeld narra una especie de historia de amistad, de amor ambivalente de él con una pequeña obrera que trabaja en las afueras de Buenos Aires, ¿no? Y donde lo que Chekfeld está buscando siempre es este momento en el cual la representación del trabajo y del cansancio de Delia nunca pasa, nunca toma la estructura del cansancio, ¿no? Porque es como si el sujeto fuera la acción y no quien la lleva a cabo. Está buscando ese asunto. Y por eso allí hay un estilo, ¿no? El estilo estaría justamente en esta especie, insisto, no en un descanso que esté en la inmanencia del tiempo, ¿no? Sino en una forma de lo común, que es el pensamiento, y que se retrotrae hacia un arcaísmo que todo el campo de la filosofía destruyó. Los grandes ejemplos que da Diego después de la dialéctica entre Nietzsche y Duchamp serían la de estos dos personajes eternamente encarcelados que son Gramsci y Blanqui, ¿no? Dos personajes que por igual pasaron prácticamente la mayor parte de su vida encerrados a la sombra en la cárcel, y que a Diego le interesa no porque hayan estado en la cárcel, o no solo porque hayan estado en la cárcel, ¿no? Sino porque en esos pequeños habitáculos, en esas pequeñas celdas, pudieron mostrar la destrucción del tiempo de la producción desde la miscelánea, ¿no? Entonces aquí aparece también otro problema del ocio, que es la miscelánea. Gramsci, ¿qué leía Gramsci en la cárcel? Bueno, leía lo que le llegaba, manuales de literatura fascista, textos sobre enlaces militares, novelas rosas, libros medievales malos, o sea,
Gramsci es alguien que vivió leyendo cosas malas, ¿no? Nunca leyó un buen libro. Y sin embargo, con esas porquerías que leía, construyó esta obra inacabada, esta obra que es una de las grandes obras del siglo XX, a lo mejor al lado del Atlas de Mossin, de David Barbour, de la obra de los pasajes de Benjamin, y probablemente podríamos poner allí la mímesis de África. Esos grandes libros del siglo XX, bueno, Gramsci escribió Los cuadernos de la cárcel, ¿no? Son libros interminables, pero son también, y no hay que olvidarlo, libros misceláneos, libros vastos, que lo que están haciendo es destruir precisamente la condición productiva que está en el espíritu de los libros que le son contemporáneos. Esto lleva a una cuarta parte, ya con esto vamos al desenlace, en la que Diego recupera, fundamentalmente a causa de esa espectacular lectura que hace Sloterdijk de Nietzsche, que a Diego le encanta, digamos, ¿no? El pensador en escena, bueno, el escenario postdramático, ¿no? Siempre Diego está trabajando este asunto del escenario postdramático como un escenario postcrítico, pero cuando hablamos de una dramaturgia postdramática, por decirlo así, estamos ya en el terreno de la performance, ¿no? Pero no de la performance entendida como una acción particular dentro de un campo que es el arte, ¿no? La performance no pertenece al campo del arte. La performance es una práctica que lo ha impregnado todo y que consiste básicamente en que los cuerpos ya no se organizan a partir de un texto o un guión que dictamina el modo en que deben representar el papel, sino que más bien los cuerpos aparecen escribiendo en sus modos de reunirse y de estar juntos un texto que de alguna manera es inaugural, ¿no? Entonces, si uno piensa que la crisis del teatro, digamos, que es una crisis que ya arranca a finales del siglo XIX, ¿no? Para los estudios teatrales, la crisis de la dramaturgia acaba en el siglo XIX. Porque la historia del teatro es la historia de una institución moral, es decir, es la historia de la subordinación de los cuerpos a el reino de los conceptos, de los textos y los guiones. Y por lo tanto, esa historia que va desde la tragedia griega hasta el drama isabelino, pero que sigue hasta el teatro realista del siglo XIX, entra profundamente en crisis en esto que Diego llama un escenario postdramático, pero este escenario postdramático es performático. Y si es performático, activa necesariamente una pregunta: ¿por qué es la crítica? Es decir, es un asunto que queda abierto en el libro, pero sobre el que valdría la pena preguntarse. ¿Qué papel puede cumplir la crítica? Entiendo que la crítica siempre es una relación de sospecha respecto del medio, digamos, ¿no? Como dice Boris Groys, es decir que la crítica está fundada siempre en una sospecha respecto de algo. ¿Qué papel podría cumplir la crítica en un mundo donde el propio hacer de la crítica es una escritura realizada por los propios modos azarosos de lo común de los cuerpos, ¿no? Y él lo dice de alguna manera. Lo que este escenario postdramático incentiva es una inquietud por las desvinculaciones y alteraciones de los cuerpos, las voces y los textos que se desplazan sobre la superficie inmanente de un pensamiento compartido, ¿no? Todo eso, se podrá decir, es muy rancieriano también, ¿no? En el sentido de que Rancière tiene allí una preocupación parecida de Diego. La filosofía tiene estas preguntas por el misterio del ser, por Dios, por los límites del mundo, de la existencia, pero la verdadera pregunta de la filosofía debiera ser ya a estas alturas cómo se anudan y desanudan los cuerpos, los textos, las imágenes, las voces sobre la superficie
de un pensamiento en común, como de alguna manera Diego lo está rescatando, para este filosofar que es ocioso, digamos, ¿no? Pero que si es ocioso, ya no es un filosofar, ese es el problema, ¿no? O sea, no hay una filosofía del ocio. Lo que hay es el ocio apareciendo como una forma de pensamiento que escandaliza el orden conceptual de cualquier discurso filosófico, ¿no? Así que donde hay ocio, salta el pedazo de la filosofía y salta el pedazo del arte, que a Diego no le interesan para nada, a pesar de que las rinda culto a lo largo de todo el libro. Hay como, yo le había sacado, sin ser ofensivo, le había sacado como 100 páginas de respetos al arte y a la filosofía que en rigor el propio espíritu del libro no les tiene, ¿no? Igual está muy bien hacerlo, es como decir, yo comprendo lo que es la filosofía y lo que es el arte perfectamente bien, y voy a mostrar en qué consisten, los voy a usar libremente y después los voy a desarmar, ¿no? ¿Por qué los voy a desarmar? Bueno, porque el arte y la filosofía a Diego le interesan simplemente como medios de experimentación, es decir, como vías de la experimentación de este pensamiento que es en común. Y cuando hablamos, y la experimentación siempre es en común, igual que el pensamiento, porque experimentar es perderse en lo impropio, ¿no? ¿Qué significa experimentar? Bueno, hacer pasar lo que conocemos por lo desconocido. Y lo desconocido es siempre lo que viene del mundo del otro. De manera que entonces el pensamiento es siempre en común, porque no existe el pensamiento del individuo, no existe el pensamiento de una persona, no existe el pensamiento de un ser. Nunca el pensamiento es por primera vez. El pensamiento es la aparición de lo común en las formas singularizantes y jerarquizantes de la filosofía. Entonces, este giro postdramático, tengo mucho más, pero voy a cerrarlo aquí, porque si no, no voy a terminar, nunca voy a terminar. Te puedo mostrar para que veas que no es para mañana, ¿no? Pero sobre lo último. ¿Te gustaría que dijera esto último? Que sí, son todas anotaciones. Nunca fuimos humanos. Lo último. Ah, claro. Esto es muy importante. Con eso se cierra el libro, ¿no? Es el último. Se cierra con un apéndice, pero en realidad el libro se cierra con este asunto. Nunca fuimos humanos, ¿no? Y nunca fuimos humanos implica una pregunta que digo se hace al final, ¿no? ¿Qué tiene que ver el imperativo del ocio con el humanismo? Bueno, evidentemente no tiene nada que ver. El humanismo como proyecto domesticador de la especie antropotécnica, esa es la manera en que Diego piensa el humanismo, y cuyo laboratorio milenario en la universidad trató de recuperar, aquí citó Diego, las potencialidades de esta agrupación de cuerpos observadores, dirigiéndolos hacia un horizonte metafísico plagado de trampas perceptivas y objetualizaciones frondosas por una personalidad abstracta del soñar humano. La humanitas, por lo mismo, se convirtió en un proyecto sustancial de redescubrimiento de la especie replicado en múltiples dimensiones abyectas, sumamente cuestionado, especialmente por su incapacidad para salvaguardar la integridad histórica de la trágica presencia del humano. En vías de alterar esta esquematización, en vías de acabar por fin con cualquier resabio de humanismo, Diego recupera entonces este imperativo inmemorial, que sería el imperativo del ocio, es decir, el imperativo de cuando los seres pudimos en común pensar algo que era anterior a la propia forma que estábamos cobrando, ¿no? Bueno, con esto doy por cerrar mi presentación. Muchísimas gracias.